Al pensar en el estrellato internacional absoluto, la mente suele dibujar una expectativa de precisión matemática, digamos. Claro, la vida resuelta. Exacto. La ecuación parece de lo más sencilla. O sea, compartes pantalla con figuras gigantescas de la televisión, llegas a los hogares de millones de personas en todo un continente, y eso equivale irremediablemente a una vida de lujo, mansiones, asistentes personales por todas partes y, en fin, un retiro dorado a prueba de balas. Y es una ilusión muy reconfortante, la verdad. Asumir que el éxito profesional extremo garantiza un éxito financiero y vital igual de desmedido nos permite categorizar el mundo de una forma lógica, ¿no? Ya, pero luego rascas un poco y... Y se desmorona todo. Al diseccionar la vida de quienes realmente han habitado bajo esos focos, esa aritmética se cae por completo. Y bueno, hoy tenemos sobre la mesa las fuentes de un análisis a fondo, una inmersión analítica verdaderamente sorprendente. Muy, muy sorprendente. Sí, se trata de la transcripción de una entrevista en formato vídeo súper extensa y muy sincera del programa Sin Editar a Gloria Benavides. Hablamos de un auténtico ícono del entretenimiento en Chile, vamos, la mujer detrás de personajes históricos de la comedia como La Cuatro y de fenómenos musicales infantiles como La Gotita. Es que el contraste es brutal. Y el propósito de este análisis hoy es ir mucho más allá del personaje televisivo, ese que hacía reír a carcajadas a generaciones enteras. Eso es. El objetivo para quienes nos escuchan es extraer las lecciones vitales de una mujer que ha pasado prácticamente toda su vida ante las cámaras. Queremos descubrir una ética de trabajo que roza lo sobrehumano y la realidad económica, a menudo precaria, que hay detrás de la fama internacional. Que no todo es oro lo que reluce, desde luego. Para nada. Y sobre todo vamos a hablar de sus reflexiones sobre el paso del tiempo y esa sensación tan dura de volverse invisible en la vejez. Hay una disonancia tremenda entre la percepción pública de su fama y la realidad de una mujer que, ojo, criaba a sus hijos en solitario y cobraba un sueldo de oficina. Es que eso es muy fuerte. Sí, hay que desglosar esto, empezando por su época de mayor exposición, yo creo. Totalmente. Y a ver, el apogeo de su carrera durante el programa Sábado Gigante es el mejor punto de partida para entender esa disonancia. La gente veía el producto final los fines de semana tan tranquilamente en su casa. Claro, el show perfecto. Exacto. Pero el nivel de autoexigencia para lograr eso destruiría a casi cualquier profesional de hoy en día. Fíjate que durante 4 años ininterrumpidos, su calendario consistía en viajar a Miami para grabar durante 10 o 15 días, luego subirse a un avión, volver a Chile y grabar otros 10 o 15 días. Madre mía. Un bucle constante transcontinental. Imagina el desgaste físico y mental de eso. Es que es la misma agenda frenética que tendría hoy un alto ejecutivo de una multinacional, ¿sabes? De esos que acumulan millones de millas de vuelo y duermen en salas VIP de los aeropuertos. Sí, tal cual. Pero, a ver, hay una diferencia abismal aquí. Un alto cargo se baja del avión y, por muy cansado que esté, pues se sienta en una sala de juntas a revisar informes con un café. Y no pasa nada. Claro. Pero ella se bajaba de ese mismo avión y tenía la obligación inmediata de hacer reír a millones de personas mientras llevaba puesta una peluca de lana y un traje completo. Es de locos. Y el detalle de la peluca de lana ilustra perfectamente el sacrificio físico extremo que exigía su oficio. Y hay que añadir el factor del contexto, que es clave. En Chile, Gloria ya era una leyenda viva, o sea, no necesitaba presentación alguna. Todo el mundo la conocía. Todos. Pero en Miami, al principio de las emisiones, el público hispano no la conocía en absoluto. No entendían quién era esa mujer, ni qué narices representaba el personaje de La Cuatro. Un choque cultural importante, claro. Muy importante. Así que, para solucionar esto, la producción le sugirió una estrategia de choque. ¡Qué tela! Le dijeron que esperara a la audiencia en la calle, en la mismísima entrada del estudio, antes de que empezara a grabarse el programa. Hay que imaginarse la escena, o sea, sitúate en Miami, 40 grados de calor húmedo insoportable, y ella ahí, plantada en la acera con el traje completo de La Cuatro, que por si fuera poco incluía unas calcetas gruesas de lana y la dichosa peluca. Un infierno. Total. El nivel de desconcierto de la gente que hacía fila para entrar debía ser máximo. O sea, ver a esta señora abrigada hasta arriba en pleno verano tropical. Es que la gente literalmente decía que estaba tostada, usando esa expresión coloquial chilena para decir que había perdido la cabeza por completo. Y con razón, vamos. Claro, la miraban con lástima o con rareza al verla vestida así, con semejante calor.
Y fíjate cómo se le ocurraba que para interactuar con ellos utilizaba una de esas cámaras de fotos desechables, de las de cartón antiguo, y simulaba ser una fanática chilena enloquecida que perseguía al presentador del programa. ¡Qué bueno! Y estuvo haciendo este número en la calle durante un mes entero, antes de que los episodios siquiera salieran al aire, solo para que el público de Miami se acostumbrara a su presencia. Vaya tela. Pero aquí es donde me surge una duda importante, y es algo que me vuela la cabeza. O sea, generaba un valor incalculable para la cadena, asegurando la lealtad del público a base de puro sacrificio físico. Sí, sí. Entonces, ¿cómo es posible que no estuviera blindada económicamente? Porque en las fuentes se menciona una anécdota reciente donde un taxista le sugirió que comprara una propiedad de 900 millones de pesos. Asumiendo que era multimillonaria, claro. Exacto. Y ella le responde que ganaba un simple sueldo de oficina. Pero, a ver, ¿por qué la cadena no la protegió o le ofreció contratos a la altura de las estrellas internacionales? ¿Cómo es que nunca tuvo representación legal ni un manager que peleara por ella? Bueno, la falta de un manager es algo de lo que ella misma se arrepiente profundamente a día de hoy, pero responde a una trampa generacional muy específica de la época. A ver, explícame eso. Para muchos artistas de su generación, la devoción por el oficio lo era absolutamente todo. El simple hecho de actuar, de tener un escenario y conectar con el público era su recompensa principal. Ya, el arte por el arte. Exactamente. Esta ausencia de ego empresarial y su tremenda humildad la protegieron del divismo que destruye a tantas estrellas. De hecho, ella relata cómo se bajaba del escenario y volvía a ser una persona común y súper callada. Muy alejada del famoseo, ¿no? Totalmente. Pero claro, la industria del entretenimiento es implacable. Las cadenas la contrataban directamente, le pagaban salarios estándar y bueno, si el artista no exigía un porcentaje o una renegociación agresiva a través de un representante duro, pues ese dinero se quedaba en la empresa. Claro, al final quedó totalmente vulnerable en el aspecto financiero. Y lo más frustrante de analizar estas fuentes es comprobar que esa vulnerabilidad no es un eco del pasado, no es algo de los años 80, sino que sigue ocurriendo hoy en día. Lamentablemente sí. Es indignante leer que siendo una figura histórica, la mujer relata impagos recientes. Menciona que productoras asociadas a las municipalidades de Conchalí y Coquimbo no le han pagado por sus actuaciones recientes con el grupo Los Inolvidables. Es increíble. Y el caso del casino Enjoy de Coquimbo es de traca. Actuaron con el aforo completamente lleno, un éxito rotundo de público, y la productora intermediaria simplemente se excusó diciendo que tenía estrés para no pagarles. O sea, que tenía estrés. Es que es un reflejo de la dicotomía más cruel del mundo del espectáculo. Se puede tener a miles de personas aplaudiendo en pie en el patio de butacas, pero el entramado administrativo y empresarial detrás del telón sigue operando con la misma frialdad de siempre. Sin escrúpulos. Se aprovechan de aquellos que valoran el arte por encima del conflicto contractual. Siempre ha sido así. Ya. Pero, oye, me surge una duda. Si era tan pasiva con sus contratos en su etapa adulta y evitaba el conflicto, ¿cómo logró entrar en la industria tan dura para empezar? Uno asumiría que alguien la descubría por casualidad y la fue guiando, ¿no? Dada su falta de agresividad comercial. Pues fíjate que la realidad va incluso más allá y resulta completamente paradójica. Nadie la descubrió por casualidad, en absoluto. Ella misma forzó su entrada en la industria siendo apenas una niña, con una agresividad y una visión comercial que ya querrían muchos ejecutivos de hoy. ¿En serio? ¿Siendo una niña? Sí, sí. La historia de cómo nació su mayor éxito infantil, la conocidísima canción de La Gotita, es un testimonio de tenacidad absoluta. Siendo muy, muy pequeña y acompañada siempre por su madre, que iba prácticamente a rastras con ella, se dedicó a acosar de forma implacable a dos de los compositores más famosos de la época. ¿A quiénes? A Ariel Arancibia y Francisco Hernández. Los persiguió incansablemente durante casi un año entero por todo Santiago. Un momento. ¿Me estás diciendo que esta mujer básicamente inventó el marketing de guerrilla siendo una niña pequeña? Literalmente. O sea, perseguir a dos adultos consagrados durante un año requiere una voluntad de hierro. Totalmente. Y el clímax de esta campaña de persecución, que es de película, ocurrió en el emblemático Café Paula. Los encontró tomando café en un segundo piso. La madre, muerta de vergüenza, le pedía por favor que no molestara. Pero la niña avanzó directa hacia la mesa de los compositores y les exigió, así tal cual, «Tío, háganme una canción».
Qué maravilla de desparpajo, de verdad. La tensión del momento provocó un pequeño accidente en la mesa. Arancibia movió su taza de forma brusca y una gota de café cayó directamente sobre su pantalón, que encima era de color beige claro. Uy, la peor mancha posible. Claro, y ante la queja evidente por la mancha, su compañero le restó importancia diciendo que tranquilo, que era solo una gotita. Y esa simple frase fue el detonante. Madre mía, es la pura serendipia transformando una mancha de lavandería en historia de la música. Literal. En ese mismo instante, en la mesa del café, escribieron la música en una servilleta y la letra en otra servilleta, y le ordenaron a la niña que fuera a grabarla al día siguiente. Qué fuerte. Ella sola orquestó su salto a la fama. Sin embargo, y aquí volvemos a toparnos con la dura realidad económica de su época que comentábamos antes, la canción se convirtió en un fenómeno masivo. Sonaba en todas partes, ¿no? Llegó a sonar 43 veces en un solo día en las emisoras de radio, pero ella jamás cobró los derechos de autor correspondientes. Las leyes de propiedad intelectual que protegen a los intérpretes simplemente no existían en el país en ese momento. Qué injusticia. Pero bueno, a pesar de no ver el beneficio económico, esa fuerza imparable la aplicaba en todos los aspectos de su vida infantil. O sea, las anécdotas escolares que recogen las fuentes son maravillosas. Sí, son muy divertidas. Cuentan que sus compañeras la apodaron Sanduchito, que viene de sándwich, porque cada día aparecía con un maletín de cuero enorme en el que llevaba lo que allí llaman una marraqueta entera. Un pan gigante, vamos. Un festín para el recreo. Exacto. Y muchas veces le ponía palta, aguacate, que en aquellos tiempos era considerado un auténtico lujo, y lo iba repartiendo a pedacitos entre todas sus amigas. O sea, era una niña generosa, pero con una vena rebelde impresionante. Y la anécdota del encierro en el colegio lo ilustra a la perfección, vamos. Resulta que todo el curso decidió organizar un motín en toda regla contra una profesora de gimnasia que era excesivamente estricta. Un motín escolar. Sí. La encerraron en una sala y pusieron un candado en la puerta, pero ojo al detalle, asegurándose de que todas las alumnas pusieran la mano en el candado al mismo tiempo para compartir la culpa de forma solidaria. ¿Qué mentes criminales tan organizadas, por favor? Se olvidaron de la profesora durante horas, provocando un escándalo mayúsculo en el colegio en el que la mujer terminó afónica de tanto gritar pidiendo auxilio. Al final la suspendieron a todas durante 2 semanas. Es que surge aquí una duda casi filosófica. A ver cómo lo ves. Al observar este nivel de persistencia inquebrantable, esa capacidad para exigir una canción a unos genios o liderar un motín escolar con candado incluido, cabe preguntarse si esta rebeldía es una característica que la sociedad nos va extirpando a medida que nos hacemos adultos. Es una reflexión muy interesante. Porque, claro, cuesta mucho reconciliar a la mujer adulta que evita a toda costa el conflicto contractual de sus impagos con esta niña salvaje que no aceptaba un no por respuesta. Bueno, la socialización adulta ciertamente lima asperezas y nos enseña a no incomodar a los demás. Pero para comprender verdaderamente de dónde extraía esa niña su feroz independencia y su necesidad imperiosa de ser vista y escuchada, es obligatorio analizar una fractura muy profunda en sus primeros años de vida. Un trauma familiar. Un trauma temprano que actúa como el verdadero motor de su carácter. Cuando apenas tenía 2 años de edad, su madre enfermó de extrema gravedad. El padre tuvo que trasladar a la madre de urgencia a un hospital en Santiago. Ya, claro, con 2 años. Y ante la imposibilidad de hacerse cargo de la niña en esa situación tan crítica, la dejaron en la ciudad sureña de Valdivia al cuidado de una familia amiga. ¡Wow! Separar a una niña de 2 años de su madre en medio de una crisis de salud tan grave es un evento sísmico para el desarrollo emocional de cualquier crío. Sin duda. A los 2 años, el cerebro humano está en pleno proceso de consolidación del apego primario. Si la figura materna desaparece de golpe y el entorno cambia radicalmente, la mente infantil busca de inmediato estrategias de supervivencia para asegurar su cuidado. Lógico, se tiene que adaptar a marchas forzadas. En Valdivia vivió 3 años en una casa con 5 hermanos mayores, donde la menor de las hermanas tenía ya 18 años. Fue tratada en sus propias palabras como si fuera una muñeca. Era el juguete de la casa. La mimaban, le confeccionaban vestidos y fíjate que a los 3 años ya la llevaban a la radio local donde ganaba premios recitando poemas, utilizando el vocabulario de adulto que había absorbido de sus cuidadores mayores. O sea que actuar y ganar premios en la radio no era un simple pasatiempo infantil para ella. Para nada. Era, en el fondo, un mecanismo psicológico de adaptación,
una forma inconsciente de demostrar su valor, de ganarse el afecto y los aplausos de esos nuevos cuidadores para asegurarse de no ser abandonada de nuevo. Exactamente. Se convirtió en el centro de atención como puro método de supervivencia afectiva. Y el verdadero shock traumático, el gran golpe, se produce cuando, a los 5 años, su madre finalmente se recupera y sus padres biológicos regresan al sur para llevarla de vuelta a Santiago. Ostras, es posible imaginar el nivel de desarraigo que debió sentir esa niña. Es como ser un estudiante de intercambio forzoso en un país extranjero, adaptarte por completo a su cultura y a los 5 años ser arrancado de allí para volver a una casa que ya no se siente como tu hogar. Literal. Teniendo que aprender a amar a unos extraños que, bueno, resultan ser tu familia biológica. Y las fuentes cuentan que, para empeorar el impacto de todo esto, al llegar a Santiago se encuentra con que tiene un hermano pequeño, rubio y de ojos azules, que había nacido en el hospital durante la convalecencia de la madre. Sí, un shock tremendo. Un bebé que contrastaba físicamente por completo con su otro hermano mayor, que era moreno y de rasgos más oscuros, al igual que la propia madre. Todo era extraño para ella. Esa ruptura abrupta de la estabilidad es el combustible clásico de los grandes artistas. La urgencia posterior por subirse a un escenario, por perseguir a compositores por la calle o hacer reír a millones de personas en la tele, nace de esa búsqueda incesante de un hogar seguro. El aplauso como refugio. El aplauso constante actúa como un sustituto directo de la estabilidad emocional que se quebró trágicamente en su etapa formativa. Y ojo, porque esta experiencia también explica la ferocidad casi racional de su instinto materno en la edad adulta. Sí, leí una anécdota sobre eso. Hay un episodio revelador que relata sobre su hijo Joaquín. Cuando él tenía 5 años, otro niño de su misma edad le lanzó accidentalmente un cohete de fuegos artificiales que le impactó directamente en el ojo. Una pesadilla espantosa para cualquier madre. En las fuentes menciona que la abuela del niño intervino aplicándole jugo de limón directamente en el ojo herido. ¡Qué locura! Un remedio casero que suena dolorosísimo, vamos, pero que milagrosamente funcionó y evitó que perdiera la vista. Lo que resulta verdaderamente impactante de esta historia es la reacción visceral de Gloria ante el accidente. Sí, perdió los papeles por completo. Salió a la calle completamente fuera de sí y le gritó «asesino» a un niño de apenas 5 años. O sea, a un crío. Es un arrebato del que ella misma confiesa haberse arrepentido profundamente después, claro, especialmente al descubrir que el niño era, además, hijo de una profesora de su colegio. Tierra, trágame. Pero si lo analizas, ese grito no iba dirigido al niño en sí. Era la respuesta de una mujer aterrorizada, intentando construir un muro protector impenetrable alrededor de su familia. Criando a sus hijos sola sin exigir pensiones alimenticias a nadie, basó su maternidad en la misma autosuficiencia extrema que forjó en Valdivia. Quería protegerlos del dolor a toda costa. Quería evitar que sus hijos experimentaran cualquier tipo de dolor o trauma por separación similar al que ella misma sufrió. En el Café Paula, esa artista que conquistó los platós de Miami a base de sudar bajo una peluca de lana, se enfrenta hoy a un desafío completamente distinto, y yo diría que mucho más sutil. Y doloroso, quizás. Las fuentes recogen reflexiones muy crudas sobre cómo es envejecer en una sociedad que sistemáticamente aparta la mirada de las personas mayores. Utiliza una palabra tremendamente dura y precisa para describirlo. Invisibles. Invisibles, ¿sí? Así es como describe el trato de la sociedad contemporánea hacia su generación. Y ejemplifica esta invisibilidad a través de barreras cotidianas, como la tecnología. Ya, el clásico choque digital. Explica cómo los teclados de ordenador, que están llenos de símbolos dobles y teclas combinadas para encontrar una simple arroba, le provocan sudores fríos, literalmente. Confiesa que hasta 4 profesores de informática diferentes se han rendido intentando enseñarle y que por eso prefiere utilizar las notas de voz de su teléfono móvil, donde simplemente puede pulsar y hablar con naturalidad. A ver, un momento, porque me cuesta comprar la idea de que la tecnología sea la verdadera culpable de esta invisibilidad. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Un teclado de ordenador complicado es solo eso, una herramienta mal diseñada. ¿No será más bien que esta supuesta barrera tecnológica es la excusa perfecta que utiliza una sociedad obsesionada con la juventud, la velocidad y la hiperproductividad para justificar el hecho de ignorar por completo la sabiduría acumulada de nuestros mayores?
Pues mira, estoy muy de acuerdo. La tecnología cambia sí, pero la falta de empatía es una decisión puramente humana. La invisibilidad no proviene de no saber usar un dispositivo o una aplicación, sino de cómo el entorno reacciona ante esa pausa, ante esa lentitud. Exacto, la impaciencia de los demás. Hay una anécdota en las fuentes que materializa esta ceguera social de una forma brutal. Tras sufrir un grave accidente laboral en Concepción, donde un monitor de audio explotó literalmente a sus espaldas, haciéndole perder la audición en el oído izquierdo, ¡Qué barbaridad! pues acudió a un centro en la comuna de Providencia para mirarse unos audífonos. Y al subir al ascensor, un hombre con traje de oficinista la reconoció. Se quedó mirándola con los ojos muy abiertos y sin el más mínimo filtro ni tacto, le espetó en la cara. «Usted todavía está viva». Madre mía, todavía está viva. O sea, la brutalidad de la pregunta te deja sin aliento. Es de una crueldad tremenda. Ignora por completo a la persona que tiene delante de sus narices y la reduce a un recuerdo del pasado en blanco y negro, sorprendiéndose de que siga respirando y ocupando espacio físico en un ascensor. Tal cual. Menos mal que ella, tirando de esa chispa rápida forjada en tantos años de comedia, le respondió rápidamente. «Claro que estoy viva. Tengo muchos años, pero estoy aquí al lado suyo». Una respuesta brillante. Pero frente a esa hostilidad ambiental constante, me conmovió mucho leer que ha desarrollado un ritual de supervivencia diario. Fíjate que cada mañana, nada más despertar, llama por teléfono a sus hijos con un único propósito: avisarles de que ha amanecido viva y bien. Un valor humano fundamental, la verdad. Detrás de la llamada telefónica de cada día late el deseo universal de importar a alguien. Frente a la frialdad de un desconocido en un ascensor que cuestiona tu propia existencia o la frustración de un mundo digital incomprensible, reafirmar el vínculo vital primario es la forma definitiva de anclarse al mundo. Es como decir, aquí estoy. Significa decir estoy aquí y mi vida todavía tiene peso en la vuestra. Y lejos de rendirse ante esa invisibilidad impuesta, abraza una perspectiva súper reivindicativa. Me encanta que cita la idea de que no deben ser vistos como adultos mayores, sino como adultos mejores. Me parece un término fantástico. Y de hecho se niega categóricamente a quedarse sentada esperando en casa. Camina más de 1 hora al día observando los árboles, sigue subiéndose a los escenarios en la exitosísima obra teatral Viejas de Mierda. Que lleva años, ¿no? Lleva en cartelera 8 o 9 años ininterrumpidos, trabajando con un equipo que la valora profundamente. Y es fascinante leer que incluso mantenga intacta la fantasía de encontrar pareja. Ojo, pero con condiciones. Eso sí, bajo unas reglas innegociables. Busca a alguien con sentido del humor, que la trate bien, pero estrictamente puertas afuera. Muy inteligente. Cada uno en su casa, su espacio ahora es sagrado. Y al hablar de amor en la entrevista, también deja caer una joyita de su juventud que me hizo mucha gracia. Confiesa que pasó 35 días de gira absolutamente enamorada en silencio del mítico cantante argentino Sandro, Madre mía, de Sandro. mirándolo embelesada desde un costado del escenario, función tras función, sin atreverse jamás a confesarle sus sentimientos. Ay, es que esto muestra a una persona que, tras haber recibido los golpes económicos de la industria, el trauma duro de la infancia, la pérdida de audición y la falta de tacto de la sociedad, pues se permite el lujo de seguir soñando despierta. Ella misma afirma que le encanta fantasear durante los viajes largos. Y hace muy bien. Demuestra un nivel de autoconocimiento tan profundo que incluso ha dejado preparado su propio testamento emocional. Fíjate que tiene diseñado su funeral hasta el último detalle para no ser una carga para sus hijos. ¿Ah, sí? ¿Y qué ha pedido? Ha pedido un gran coro cantando su famoso himno, Ríe, y como toque maestro y genial, desea que todas las asistentes acudan vestidas como su icónico personaje cómico, la 4. ¡Qué genialidad! Es que es el cierre perfecto para su vida. Despedirse del mundo enfundada en la misma identidad que forjó sudando a 40 grados en las calles de Miami, transformando todo el dolor, el desarraigo y el esfuerzo de una vida entera en comedia pura. Es poético. Muy poético. Así que, para recapitular el viaje que hemos hecho hoy a través de estas fuentes, se ha analizado la trayectoria de una verdadera fuerza de la naturaleza, desde la niña pequeña dejada en Valdivia que aprendió a recitar para sobrevivir emocionalmente, pasando por la estratega implacable del Café Paula, que exigió su propia canción a unos extraños, hasta la trabajadora incombustible de la televisión continental. Toda una vida de lucha. Todo para llegar a la mujer sabia que hoy exige respeto y decide reírse frente a la adversidad. Yo creo que todo este análisis ofrece una aplicación clarísima para quienes nos escuchan, para nuestra vida diaria.
Recordar que detrás de cada figura pública que vemos en pantalla, y de manera mucho más importante, detrás de cada persona mayor con la que nos cruzamos en la calle o en un ascensor, Especialmente en un ascensor, ¿sí? existe un universo complejo de sacrificios, de reinvenciones y de batallas ganadas en absoluto silencio. Son historias de resistencia pura que la sociedad moderna, en su perpetua prisa, a menudo es incapaz de aplaudir o siquiera de ver. Totalmente. Para concluir, a mí me queda una última idea flotando en el aire. Al principio hablábamos de la falsa ecuación matemática del éxito, ¿te acuerdas? Asumiendo que la fama internacional blindaría a cualquiera contra las dificultades de la vida. Sí, el mito del estrellato. Pero si el amor incondicional del público masivo y décadas de estrellato de máximo nivel no logran proteger a un ícono de sentir el frío de la invisibilidad al llegar a la vejez, la pregunta es, ¿cuál es entonces la verdadera moneda de cambio de una vida bien vivida? Esa es la gran pregunta. Quizás el legado real de cualquier persona no resida en los millones de espectadores a los que consiguió hacer reír, ni en los contratos millonarios que, por desgracia, nunca se llegaron a firmar. Quizás el verdadero triunfo vital se reduzca a algo mucho más pequeño, íntimo y a la vez poderoso. ¿El qué? Pues esa sencilla nota de voz que se envía por la mañana para hacer saber a quienes amamos que seguimos aquí iluminando su mundo un día más. Y, bueno, con esta reflexión cerramos nuestra inmersión analítica de hoy.